Síntesis del pensamiento bolivariano. La vida del hombre que dividió la historia de América inspira respeto por su recuerdo, admiración por su grandeza, patriotismo por sus ejecutorias y gratitud por el bienestar que creó para los pueblos del suelo bolivariano. Los educadores, los poetas, los literatos, los historiadores, los juristas, los militares, todos los que en alguna forma nos adentramos en la vida fenomenal de Bolívar, sentimos el insaciable deseo de profundizar en el conocimiento de su obra infinita. Con sentido altruista puro, hemos querido recoger en un medio tan moderno de comunicación como es la electrónica, los más trascendentales frutos de la inspiración del Libertador. Por este medio, no será difícil para las generaciones deleitarse escuchando al Bolívar joven y soñador, al brioso guerrero, al infatigable pensador, al reposado héroe creador de repúblicas y al desengañado ser humano que abandona el mundo convencido de que su desprendimiento aliviará la voraz ambición de la humanidad. Síntesis del pensamiento bolivariano es un aporte al estudio de la gran tarea cumplida por un hombre que nació para vivir eternamente. Juramento del Monte Sacro, pronunciado por el Libertador ante su antiguo maestro Simón Rodríguez. Roma, agosto de 1805. Con que este es el pueblo de Rómulo y Numa, de los Gracos y los Horacios, de Augusto y de Nerón, de César y de Bruto, de Tiberio y de Trajano. Aquí todas las grandezas han tenido su tipo y todas las miserias su cuna. Octavio se disfraza con el manto de la piedad pública
para ocultar la suspicacia de su carácter y sus arrebatos sanguinarios. Bruto clava el puñal en el corazón de su protector para reemplazar la tiranía de César con la suya propia. Antonio renuncia a los derechos de su gloria para embarcarse en las galeras de una meretriz sin proyectos de reforma. Sila degüella a sus compatriotas, y Tiberio, sombrío como la noche y depravado como el crimen, divide su tiempo entre la concupiscencia y la matanza. Por un Cincinato hubo 100 Caracallas, por un Trajano 100 Calígulas, y por un Vespasiano 100 Claudios. Este pueblo ha dado para todo, menos para la causa de la humanidad. Mesalinas corrompidas, Agripinas sin entrañas, grandes historiadores, naturalistas insignes, guerreros ilustres, procónsules rapaces, sibaritas desenfrenados, aquilatadas virtudes y crímenes groseros. Pero para la emancipación del espíritu, para la extirpación de las preocupaciones, para el enaltecimiento del hombre y para la perfectibilidad definitiva de su razón, bien poco, por no decir nada. Juro delante de usted, juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Texto del Manifiesto de Cartagena. Cartagena de Indias, diciembre 15 de 1812. Libertar a la Nueva Granada de la suerte de Venezuela y redimir a esta de la que padece son los objetivos que me he propuesto en esta memoria. Dignaos, oh mis conciudadanos, aceptarla con indulgencia en obsequio de miras tan laudables. Yo soy, granadinos, un hijo de la infeliz Caracas, escapado prodigiosamente del medio de sus ruinas físicas y políticas, que siempre fiel al sistema liberal y justo que proclamó mi patria, he venido a seguir aquí los estandartes de la independencia que tan gloriosamente tremolan en estos estados. Permitidme que, animado de un celo patriótico, me atrevo a dirigirme a vosotros para indicaros ligeramente las causas que condujeron a Venezuela a su destrucción, lisonjeándome de que las terribles y ejemplares lecciones que ha dado aquella extinguida república persuadan a la América a mejorar de conducta, corrigiendo los vicios de unidad, solidez y energía que se notan en sus gobiernos. El más consecuente error que cometió Venezuela al presentarse en el teatro político fue sin contradicción la fatal adopción que hizo del sistema tolerante. Sistema improbado como débil e ineficaz desde entonces por todo el mundo sensato y tenazmente sostenido hasta los últimos períodos con una ceguedad sin ejemplo. Las primeras pruebas que dio nuestro gobierno de su insensata debilidad las manifestó con la ciudad subalterna de Coro, que denegándose a reconocer su legitimidad, lo declaró insurgente y lo hostilizó como enemigo. Caracas tuvo mucho que padecer por efecto de la Confederación, que lejos de socorrerla, le agotó sus caudales y pertrechos. Y cuando vino el peligro, la abandonó a su suerte, sin auxiliarla con el menor contingente. Además, le aumentó sus embarazos habiéndose empeñado en una competencia entre el poder federal y el provincial que dio lugar a que los enemigos llegasen al corazón del Estado, antes que se resolviese la cuestión si deberían salir las tropas federales o provinciales a rechazarlos
cuando ya tenían ocupada una gran porción de la provincia. Esta fatal contestación produjo una demora que fue terrible para nuestras armas, pues las derrotaron en San Carlos sin que les llegasen los refuerzos que esperaban para vencer. Yo soy del sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas. Seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de las disensiones civiles y conquistados vilipendiosamente por ese puñado de bandidos que infestan nuestras comarcas. De lo referido, se deduce que entre las causas que han producido la caída de Venezuela, debe colocarse en primer lugar la naturaleza de su constitución, que, repito, era tan contraria a sus intereses como favorable a los de sus contrarios. En segundo, el espíritu de filantropía que se apoderó de nuestros gobernantes. El tercero, la oposición al establecimiento de un cuerpo militar que salvase la República y repeliese los choques que le daban los españoles. En cuarto, el terremoto acompañado del fanatismo que logró sacar de este fenómeno los más importantes resultados. Y últimamente, las facciones internas que en realidad fueron el mortal veneno que hicieron descender la patria al sepulcro. Estos ejemplos de errores e infortunios no serán enteramente inútiles para los pueblos de la América Meridional, que aspiran a la libertad y a la independencia. Así pues, no nos queda otro recurso para precavernos de estas calamidades que el de pacificar rápidamente nuestras provincias sublevadas, para llevar después nuestras armas contra los enemigos y formar de este modo soldados y oficiales dignos de llamarse columnas de la patria. Todo conspira a hacernos adoptar esta medida, sin hacer mención de la necesidad urgente que tenemos de cerrarle las puertas al enemigo. Hay otras razones tan poderosas para determinarnos a la ofensiva que sería una falta militar y política inexcusable dejar de hacerlo. Nosotros nos hallamos invadidos y por consiguiente forzados a rechazar al enemigo más allá de la frontera. Además, es un principio del arte que toda guerra defensiva es perjudicial y ruinosa para el que la sostiene, pues lo debilita sin esperanza de indemnizarlo. Y que las hostilidades en el territorio enemigo siempre son provechosas por el bien que representa del mal del contrario. Así, no debemos por ningún motivo emplear la defensiva. El honor de la Nueva Granada exige imperiosamente escarmentar a esos osados invasores, persiguiéndolos hasta sus últimos atrincheramientos. Gloria depende de tomar a su cargo la empresa de marcha a Venezuela, a libertar la cuna de la independencia colombiana, sus mártires y aquel benemérito pueblo caraqueño, cuyos clamores solo se dirigen a sus amigos compatriotas, los granadinos, a quienes aguardan con una mortal impaciencia como a sus redentores. Corramos a romper las cadenas de aquellas víctimas que gimen en las mazmorras, siempre esperando su salvación de vosotros. No burléis su confianza, no seáis insensibles a los lamentos de vuestros hermanos. Id veloces a vengar al muerto, a dar vida al moribundo, soltura al oprimido y libertad a todos. Proclama de Simón Bolívar, brigadier de la Unión y general en jefe del Ejército del Norte, libertador de Venezuela, a los valerosos meridanos. Cuartel General de Mérida, junio 8 de 1813.
después de los desastres que las vicisitudes físicas y políticas que ha padecido la ilustre Venezuela la hicieron descender al sepulcro, habéis visto renacer la luz de la libertad que las invictas armas de la Nueva Granada os han traído. Un ejército de hermanos os ha vuelto al regazo de la patria que los tiranos habían destruido, y vuestros libertadores han resucitado. Ya sois otra vez ciudadanos de la República Federal. Ya sois otra vez hombres, y ya volvéis a ser libres al abrigo de vuestras leyes y magistrados que el Congreso granadino os ha restituido para que defendáis hasta la muerte los derechos que antes perdisteis y os usurparon los monstruos de la España, que nos hacen una guerra impía porque les disputamos la libertad, la vida y los bienes que la clemencia del cielo nos ha dado. Sí, americanos, los odiosos y crueles españoles han introducido la desolación y la muerte en medio de los inocentes y pacíficos pueblos del hemisferio colombiano, porque la guerra y la muerte que justamente merecen los ha hecho abandonar su país nativo, que no han sabido conservar y han perdido con ignominia. Tránsfugas y errantes, como los enemigos del Dios Salvador, se ven arrojados de todas partes y perseguidos por todos los hombres. La Europa los expulsa y la América los rechaza, porque sus vicios en ambos mundos los han cargado de la execración de la especie humana. Todas las partes del globo están teñidas de sangre inocente, que han hecho derramar los feroces españoles, como todas ellas están manchadas con los crímenes que han cometido, no por amor a la gloria, sino en busca del metal infame que es su Dios soberano. Los verdugos que se titulan nuestros enemigos han violado el sagrado derecho de gentes y de las naciones en Quito, La Paz, México, Caracas y recientemente en Popayán. Ellos sacrificaron en sus mazmorras a nuestros virtuosos hermanos en las ciudades de Quito y La Paz. Degollaron a millares de nuestros prisioneros en México. Sepultaron vivos en las bóvedas y pontones de Puerto Cabello y de La Guaira a nuestros padres, hijos y amigos de Venezuela. Han inmolado al presidente y comandante de Popayán con todos sus compañeros de infortunios y últimamente, oh Dios, casi a presencia de nosotros, han hecho una espantosa carnicería en Barinas de nuestros prisioneros de guerra y de nuestros pacíficos compatriotas de aquella capital. Mas estas víctimas serán vengadas. Estos verdugos serán exterminados. Nuestra vindicta será igual a la ferocidad española. Nuestra bondad se agotó ya, y puesto que nuestros opresores nos fuerzan aún más a una guerra mortal, ellos desaparecerán de América y nuestra tierra purgada de los monstruos que la infestan. Nuestro odio será implacable y la guerra será a muerte. Simón Bolívar, brigadier de la Unión, general en jefe del Ejército Libertador de Venezuela, a los venezolanos. Cuartel General en Caracas, agosto 13 de 1813.
Nada me es más satisfactorio como haber venido venciendo tantas dificultades y peligros para daros la libertad de que estabais privados. Lo he conseguido y defenderé vuestros derechos hasta el último período de mi vida. Se necesitan sacrificios y cuento con vosotros. Ningún interés, ningún deseo debe abrigar todo conciudadano que no sea el de conservar a toda costa la República. Yo he entrado en esta capital a tiempo que la dilapidación y torpeza del gobierno español ha agotado todos los recursos y reducido a la nada los fondos públicos. Aún no ha terminado la guerra y me he propuesto llevar mis huestes vencedoras donde quiera que haya enemigos de la patria. Pero tocando los inconvenientes que resultan de la inmoderada distribución de los premios entre personas que no los hayan merecido por algún servicio extraordinario al Estado, desde ahora os hago conocer que todo empleado, sea militar o político, lo será para servir y no para presentarse con pomposas decoraciones y para obtener sueldos extraordinarios que debilitaron e hicieron ridícula nuestra república naciente. Una multitud de pretendientes rodea los tribunales, les quita el tiempo preciso para la organización del gobierno y paraliza la marcha rápida que deben llevar en las actuales circunstancias. Ciudadanos, desde ahora os anuncio que habrá una reforma saludable en todos los empleos de la República, sea con respecto al número, sea con respecto a los sueldos. Nuestras erogaciones deben ser en proporción con nuestros ingresos para que se salve la patria. No faltarán hombres virtuosos que en todos los ramos se contenten con lo necesario para la subsistencia. Y estos son de los que me valdré para darle vigor a todos los ramos de la administración pública. Las naciones todas contemplan nuestro actual estado. Ellas fueron testigos del desorden espantoso de nuestra antigua administración. Que lo sean también de nuestras reformas. Habitantes de Venezuela, cuento con vuestras virtudes, que serán el germen de los sacrificios que debemos hacer. Y mis disposiciones en esta parte serán siempre firmes y constantes para nuestro decoro y salvación. Simón Bolívar, brigadier de la Unión, general en jefe del Ejército Libertador de Venezuela, a los soldados vencedores en Bárbula y las trincheras y que marcharon para Coro y Maracaibo. Cuartel General en Valencia, octubre 6 de 1813. Soldados, el ejército español que concibió el extravagante proyecto de subyugar nuevamente la República de Venezuela no existe ya. En las gloriosas acciones de Bárbula y las trincheras, vuestro valor deshizo sin el menor esfuerzo esas bandas de mercenarios que los tiranos de la España enviaron a inmolar al filo de vuestra espada, pensando sin duda que vosotros erais los mismos esclavos que en otros tiempos ellos degradaban y tenían en la esfera de los brutos. Pero su exterminio ha sido el resultado de tan audaces delirios. El ejército de Monteverde con su indigno caudillo ha desaparecido y sus miserables reliquias solo han podido salvarse por el camino del deshonor, huyendo como liebres y sepultándose en sus antiguas guaridas. Solo 500 hombres, sin oficiales ni jefes, se han acogido al castillo de Puerto Cabello
a morir de hambre, peste y temor. Así se ha desvanecido la única y última esperanza de nuestros cobardes enemigos, que habían colocado toda su confianza en sus jactanciosos compatriotas, los soldados españoles. El cielo, que protege siempre la buena causa y abandona a su rigor a los tiranos de la humanidad, ha señalado su justicia, haciendo perecer el azote de Venezuela, el abominable Monteverde y a sus cómplices. Su mayor número ha quedado en el campo y el menor anda errante por los bosques, buscando un asilo digno de su ferocidad en las cavernas de las fieras. Soldados, nuestras armas libertadoras han vengado a Venezuela, inmolando a los tiranos que tan pérfidamente la engañaron para sacrificarla a sus miras de ambición y avaricia. La sangre de estos monstruos apacigua el clamor de nuestras víctimas. Ya ellas están satisfechas y el honor nacional vindicado. Mas nuevas glorias os esperan en los campos de Coro, Maracaibo y Guayana. Partid, pues, a libertad a vuestros hermanos que gimen bajo el yugo español. El impertérrito brigadier Rafael Urdaneta, vuestro mayor general, os conducirá a la victoria en los campos de Coro y Maracaibo, para donde marcháis. En tanto que los vencedores de Maturín, unidos a los valientes caraqueños de la división del invicto comandante Elías, castigan a Boves, expulsan a Yáñez de San Fernando y marchan contra Guayana. El resto de los vencedores de Monteverde estrechan a Puerto Cabello hasta que perezca o se rinda bajo las órdenes del bizarro comandante de Luyar. Yo no me aparto de vosotros, amados compañeros míos, sino por ir a conducir en triunfo a Caracas el gran corazón del inmortal Girardot, y a recibir con los honores debidos a los libertadores de Cumaná y Barcelona, que ansiosos de adquirir nuevos triunfos, vienen a participar de nuestros peligros y de nuestras glorias, guiados por el joven héroe general Santiago Mariño, salvador de su patria. No me aparto de vosotros, soldados granadinos y venezolanos, pues mi espíritu, mis sentimientos y mi amor os quedan. Yo os ofrezco volver más pronto que la luz a dividir con vosotros los trabajos marciales que hacéis por la salud de la patria, que ya os titula con el sublime renombre de libertadores de Venezuela.